Nosotros al principio de la cursada les habíamos contado que tanto arquitectura 1 como la 2 como que se pisaban. Entonces nosotros tratábamos de darlos un poco en arquitectura 1 y otro poco en arquitectura 2. Bueno, en este caso, la clase de hoy es similar a la arquitectura 1, con algunas pequeñas diferencias, que en este caso vamos a hablar un poco de lo que es el direccionamiento en el Pentium y las instrucciones en el Pentium también. Pero en sí, todo lo demás, para el que cursó con nosotros arquitectura 1, le va a resultar conocido. Como les decía, vamos a ver direccionamiento, en el Pentium también, formato de instrucciones y también en el Pentium. ¿Qué es el direccionamiento? El direccionamiento son las distintas maneras que nosotros tenemos de especificar un operando en una instrucción. Bien, nosotros tenemos la instrucción, tenemos el CODOP y, no sé, un operando, que ese operando puede estar, por ejemplo, en memoria o un registro. Bueno, el modo de direccionamiento nos va a decir la manera de ir a buscar ese operando, ¿bien? No dice, como dice acá, especifica la forma de calcular la dirección de memoria de un operando, que puede estar la info en registros, constantes o dentro de una instrucción. En sí, hay modos de direccionamiento que son generales, básicos, y después vamos a ver que hay modos de direccionamiento dependiendo del procesador. Por eso es que en este caso puntual, después vamos a hablar del Pentium. Por eso, como dice acá, un modo de direccionamiento, que en una determinada arquitectura se trata como un modo de direccionamiento, puede representar la funcionalidad que en otra arquitectura está cubierto por dos o más modos de direccionamiento. Por eso, como decimos, los modos de direccionamientos, hay algunos que son estándar, pero después en cada arquitectura se pueden implementar de distintas maneras. Bien, pueden haber más modos de direccionamiento también, por ejemplo. Es más, en el simulador de Assembler que habíamos visto y que vamos a volver a ver hoy, ese simulador maneja solamente algunos modos de direccionamiento que no son todos los que puede llegar a tener. Entonces, como para repasar, el modo de direccionamiento nos va a decir en la instrucción cómo vamos a calcular ese operando. Bien, todas las arquitecturas ofrecen más de un modo de direccionamiento y cómo nosotros podemos saber qué modo de direccionamiento tiene que usar. O sea, cómo sabe la unidad de control qué modo de direccionamiento va a utilizar y bueno, eso se especifica en la instrucción. Bien, y podemos tener que algunos que distintos CODOPs usen distintos modos de direccionamiento en una misma arquitectura, en un mismo procesador. Entonces, en la instrucción nosotros vamos a tener un campo de modo que nos va a decir cómo va a hacer ese direccionamiento, esa instrucción. Por eso en una arquitectura puede haber, o sea, va a haber siempre muchas instrucciones, la arquitectura va a tener uno o más modos de direccionamientos, y después cada instrucción va a trabajar el modo de direccionamiento según lo que diga en su campo de modo, digamos. Por eso es que dependiendo también del codo, puede direccionar de una manera o de otra. Estos direccionamientos generales que les contaba, que son como básicos, son el inmediato, el directo, el indirecto, el registro, el indirecto con desplazamiento y la pila. Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver cada uno de ellos y vamos a hacer un pequeño resumen de todos juntos. Bueno, el inmediato, el operando está en la instrucción. O sea, tenemos por un lado el CODOP y el operando. Y acá ya se sabe cómo va a ser este direccionamiento, que es de manera inmediata. Entonces tiene un campo de operando en vez de un campo de dirección que contiene el operador. Entonces acá yo ya tengo el operando, o sea, no tengo que ir a buscarlo, el operando, sino que ya está acá el operando, por eso es inmediato, lo tengo acá, el modo. Bueno, se puede utilizar para definir y utilizar constantes, o para fijar valores iniciales. No sé, o sea, lo extrapolo un segundo en una programación de alto nivel. Cuando hacen, no sé, int número igual a 2. Bueno, ellos le estoy ya diciendo que el valor que va a tomar esa variable número es el 2. Entonces es algo inmediato, digamos. No está yendo a buscar a ninguna dirección de memoria ni nada raro, sino que ya de manera inmediata le estoy asignando el valor. O cuando se define una constante en programación también, que siempre no, que ese valor no va a variar. Bueno, eso es un direccionamiento inmediato. O sea, después a bajo nivel se trasluce en un direccionamiento inmediato. Esta es la forma más sencilla de direccionamiento. La ventaja que tiene es que una vez que se captó la instrucción, no se va a buscar a memoria el operando, porque ya lo tengo. ¿Bien? Entonces no tengo que ir a la memoria, ni a la caché. Y la desventaja es que el valor del dato es constante, o sea, nunca va a variar. Si yo hice int número igual 50, bueno, ahí siempre se le asigna 50, siempre que pase el código por ahí, la ejecución. Y después dice que esa es una desventaja, y la otra es que el rango de valores que se puede representar está limitado por el tamaño de este operando. O sea, por ejemplo, en los enteros, solo que el tamaño máximo es 65.136, el valor que puede tomar. Y acá tenemos un ejemplo de una sintaxis genérica que tiene el CODOP move, AX y 12. ¿Esto qué significa? Que va a mover al registro AX
lo que está en 12. O sea, está haciendo un direccionamiento inmediato. O sea, acá tengo yo mi operando 12 y tuki, lo guardo en X. No lo voy a buscar a ningún lado, ni hago ningún cálculo, ya lo tengo acá, el dato. ¿Bien? Entonces, este es el inmediato. Está bueno porque no hay que ir a la memoria, pero la desventaja es que el dato siempre va a ser el mismo, ese no va a variar. O sea, siempre acá le voy a asignar 12. No es que tengo una variable acá que va a ir cambiando de valor, ¿no? Sino que siempre le asigno 12. Y lo que también me va a afectar es que tengo un rango limitado de valores a guardar, dependiendo del tamaño que esté operando. Después tenemos el direccionamiento directo, que en este caso, en vez de ir directamente ahí el operando de manera inmediata, sino que yo tengo ahí la dirección de memoria donde va a estar ese operando. Es sencillo la ventaja, y la desventaja es que tiene un espacio de dirección restringido. O sea, yo acá tengo en memoria, tengo un cierto espacio donde tengo guardados esos operandos. Y acá tengo un ejemplo de una instrucción. También seguimos con el move, que acá nuestro registro es el A, y acá tenemos entre corchetes 17H. ¿Y qué le está haciendo? Es que, bueno, al registro A le va a guardar lo que esté en la posición 17H, ¿bien? Entonces viene acá y busca lo que está en la posición 17H, obtiene el operando, y viene y lo guarda en A, ¿bien? Esto puede traducirse en programación cuando le decimos anda a buscar en un puntero, por ejemplo, el dato que está guardado en tal dirección de memoria. Que eso lo ven en C. Después tenemos el direccionamiento indirecto, que es igual que el directo, es parecido, digamos, y le agrego un pasito adicional. ¿Qué quiere decir? Que yo en la instrucción tengo una dirección, que esa dirección me apunta a donde está realmente el dato. Entonces, de esta manera nosotros podemos jugar a tener un rango más amplio de direcciones, pero la desventaja es que, como ven, son siempre dos referencias a memoria. Es de la instrucción inicial a la memoria y desde la memoria a la otra posición donde está realmente el operando. Entonces acá también tenemos otro ejemplo con move, que vamos a mover en A lo que está apuntando de la dirección 17H. O sea, nosotros antes habíamos dicho que en el directo veníamos acá a 17H y obteníamos el valor y lo guardábamos en el registro A. Bueno, en este caso, no, lo que está acá en la posición de 17H, fíjate a dónde apunta. Bueno, esto apunta acá, a esta posición, no sé, 17B. Entonces lo que está acá en 17B es lo que se guarda en A. Por eso dice se mueve el contenido de lo que apunta la dirección de memoria 17H. Esto es para los que trabajaron con punteros en serio, conocen, o también programación en todos los objetos, les puede resultar familiar. Después tenemos el tipo de direccionamiento llamado registro, donde en este caso el campo de direcciones tiene ya la dirección efectiva del operando, que va a referenciar a un registro. O sea, en este caso estamos yendo a buscar a un registro y no a memoria. No es que tenemos acá la dirección de memoria, como en el directo, e íbamos a la memoria a buscar el dato, no. Acá directamente vamos a buscar al registro en cuestión. Por eso no referencia a memoria, y acá la ventaja tenemos un número finito de registros para utilizar, según la arquitectura del procesador que estemos haciendo, trabajando. Ahí tenemos un número limitado de los registros, y nos podemos mover solamente entre esos registros, no podemos inventar otro registro. Entonces acá, siguiendo con el ejemplo del move, vamos a mover al registro A lo que está en el registro B. Entonces movemos de B a A y queda acá guardado. Ahora que ya estamos en el ámbito de los direccionamientos con registros, arrancamos a jugar con eso. Entonces tenemos acá el direccionamiento indirecto con registros, que básicamente es similar al anterior, me va a apuntar a un registro, pero en este caso el registro va a tener una dirección de memoria donde está el operando, ¿bien? Entonces nos da mayor amplitud, nos da esto, para buscar el operando. Entonces tenemos un espacio más grande de direcciones, y la desventaja es que tenemos que ir una referencia extra a memoria. O sea, en vez de venir acá y tener el dato en registro, no, sino que en el registro nos vamos a ir a memoria y recién ahí tenemos el operando. Entonces acá tenemos que move en A, lo que está apuntando B, a donde apunta B, por eso tenemos el signo peso, que es lo que apunta B. Esto es un ejemplo de direccionamiento. Y después tenemos el direccionamiento con desplazamiento, que en este caso va a combinar tanto el directo con el indirecto con registro. Antes no lo había mencionado, pero acá en cada slide figura cómo se escribe el direccionamiento. En este caso el indirecto con registro es el directo más el indirecto con registro, más este R. Entonces, en la instrucción tiene que tener dos campos. Un campo para hacer referencia al directo y otro para hacer referencia al indirecto con registro. Entonces, como dice acá, el valor de uno de los campos de direcciones se utiliza directamente. O sea, este A sería el directo. ¿Bien? Y el otro campo va a apuntar a un registro, en este caso apunta a este registro, que su contenido se suma a A para generar el operando definitivo. En este caso la instrucción se parte o sea, además de tener acá el modo de funcionamiento, se parte en dos, que tenemos acá el registro, o sea, también tiene el CODOP acá, el registro, y un operando tiene acá
Entonces hace la sumatoria de este registro con este operando y obtiene el operando final. Tiene la dirección de memoria donde buscar ese operando. Esto se usa para desplazamiento relativo, con registro base o indexado. Es flexible, o sea, yo acá puedo arrancar a jugar un montón, o sea, con este registro y le modifico el operando, tengo otra combinatoria. Y la desventaja es la complejidad de esta implementación. Entonces, siguiendo con el desplazamiento que tenemos relativo con registro base o indexado, vamos a ver acá estos tres desplazamientos. Que el relativo implícitamente es el contador de programa. Bien, o sea, ese es el registro que implícitamente se va a utilizar, es decir, la dirección de la instrucción actual se va a sumar al campo de direcciones para producir el valor. Bien, entonces acá nuestro R va a ser nuestro contador de programa, o sea, usamos ese registro del PC Counter y lo sumamos a el operando A y obtenemos la dirección de memoria. Ese es el relativo. Después con registro base, el registro que vamos a utilizar tiene una dirección de memoria que puede ser explícita o implícita. Y bueno, y el A contiene el desplazamiento de esa posición. Y en el indexado, el A tiene una dirección de memoria principal y el registro R un desplazamiento positivo de esa dirección de memoria. Resumiendo sería lo siguiente, con el registro base, acá el R tiene una dirección de memoria, o sea, mi R acá apunta a una dirección de memoria de acá va a apuntar, y mi A va a decirle, bueno, a partir de esa dirección correte 5 espacios, así a alto nivel. Eso es el registro, con registro base sería. O sea, el registro base sería que apunta el R a la memoria, y después el A me dice, bueno, desplázate tanto ahora. Ese es con registro base. El indexado, ahora en este caso el A apunta a una dirección de memoria principal, y el R un desplazamiento positivo a esa dirección. En este caso, el A apunta ya a la dirección de memoria, y el R me dice, bueno, ahora movete positivamente tantos espacios. En cambio, en el registro base no, se puede mover tanto para arriba o para abajo de la memoria, digamos. Y el relativo, mi R es el program counter, vengo acá, el PC counter, y le sumo la dirección de memoria de A. Todo eso sería con desplazamiento, ¿bien? O sea, son tres distintas maneras de implementar un direccionamiento con desplazamiento. Las tres son válidas, son nada más que se implementan de distintas maneras. Y después tenemos el direccionamiento pila, de tipo pila, que es un direccionamiento implícito, que en este caso no se tiene que apuntar a memoria, o sea, las instrucciones no tienen que hacer una referencia a memoria, sino que en ese caso va a sacar de la pila lo que tiene la pila en su cabecera, digamos. Recuerden que el concepto de pila, llevo el ejemplo burdo de cuando, no sé, lavan los platos. Van apilando los platos y el último plato que pusieron es el que primero van a lavar. Y el primer plato que pusieron abajo, que pusieron es el último que lavan. Bueno, la pila tiene así guardadas las direcciones de memoria. Entonces, en este caso, la instrucción no va a tener en sí misma una dirección de memoria, sino que va a saber que tiene que trabajar con la pila y va a ir a buscar a la pila esa dirección de memoria. Entonces, no referencia a memoria y tiene una aplicación limitada. O sea, la aplicación es limitada en función del tamaño de la pila. O sea, dependiendo de cuánto puedo guardar en la pila, es lo que puedo trabajar. Entonces acá, a modo de resumen, acá está el algoritmo que le dije que está en cada slide. Tenemos el inmediato, que ya tiene el operando, no referencia a memoria, la ventaja, pero tiene una magnitud acotada. Esto se usaba para definir constantes o inicializar variables, digamos. Después el directo, que acá apunta directamente ya a la dirección de memoria, que es sencillo, pero también, como es un solo direccionamiento, va a estar limitado por el tamaño de la memoria. El indirecto, que acá tenemos más juegos de direcciones, que apunta a una dirección de memoria y esa dirección me dice dónde está el dato. Por eso tengo mayor volumen de trabajo disponible acá, pero la desventaja es que tiene muchas referencias a memoria. En el registro no va a memoria, directamente le dicen anda a buscar el registro A, el registro B, o el PC Counter, no sé. Entonces no referencia a memoria, pero la desventaja es que está acotado por la cantidad de registros que tenga esa arquitectura. El índice con registros, tenemos un espacio más grande, y en este caso el registro me dice, o sea, yo también tengo un set limitado de registros, pero en este caso el registro me va a decir en dónde está el dato, en dónde está el operando en la memoria. Entonces acá tengo un espacio más grande porque se le suma toda la memoria, pero se produce una referencia extra a memoria. En vez de ir directamente al registro, voy a la memoria. Después acá con desplazamientos, que vimos tres, el indexado, el relativo y con desplazamiento base, que son más flexibles, pero como tienen que hacer ciertos cálculos, digamos que tienen una cierta complejidad
que los otros no tenían. Y después el desplazamiento pila, que en este caso, en la pila ya tenemos, vamos acumulando los operandos, y que no tenemos que referenciar la memoria, pero está limitado según el tamaño de esa pila. Si yo puedo guardar 10 operandos, listo, es mi límite, 10 operandos. Todo esto que les comenté, digamos que son direccionamientos básicos generales, que después cada arquitectura los puede tener de alguna manera igual, similar, distinta, con 3 direccionamientos, o bien un mismo direccionamiento que lo llamen diferente, también pasa. Entonces acá vamos a hablar un poquito del direccionamiento en el Pentium, que después, por ejemplo, el AMD tendrá otro direccionamiento también. Bueno, acá tenemos, dice, el Pentium produce una dirección que la llama dirección virtual o efectiva, que es un desplazamiento dentro de un segmento. Después, la suma de la dirección de comienzo del segmento y la efectiva produce una dirección lineal. Esto estamos parados acá. Nosotros acá tenemos registro base, registro índice, escala, qué sé yo, y acá hace el desplazamiento y genera, con todo esto, genera la dirección virtual o efectiva, digamos, como dice acá esta partecita. Y esta dirección virtual, que después la suma de la dirección de comienzo del segmento y la dirección efectiva produce una dirección lineal. Y la suma esta del segmento es lo que surge de la dirección base. Entonces yo tengo por un lado la dirección efectiva, por otro tengo la dirección base y me produce una dirección lineal. Todo esto que está haciendo acá es para tenerlo operando. Bueno, acá hay diversos modos de direccionamientos y el segmento objeto de la referencia se determina mediante el registro de segmentos. Nosotros acá tenemos los registros de segmentos y acá determinamos en el último registro la referencia al segmento. Entonces tenemos acá la dirección base con la dirección efectiva con estos registros índice base, y con esta suma, digamos, de la dirección efectiva con la base, se calcula la dirección lineal, y después ahí tenemos el operando. Y acá dice que como acá tenemos varios segmentos, cada segmento tiene la dirección de comienzo del correspondiente segmento. ¿Bien? O sea, cada segmento sabe dónde arranca. Bueno, y el Pentium tiene... O sea, esto se hacía a nivel gráfico, como hace el cálculo de dirección efectiva con la base y saca la lineal. Y acá tenemos el operando. Y tienen varios modos de direccionamiento el Pentium. Fíjense, el inmediato lo habíamos mencionado antes. Y acá es igual. Dice, el operando se incluye en la instrucción, que puede ser un byte, una palabra o una palabra de doble de datos. ¿Bien? Pero en sí es igual. El inmediato ya se incluye en la instrucción, el dato, el operando. El operando con registros, que nosotros los llamamos registro, antes, está situado en un registro. ¿Bien? Tal cual. El desplazamiento, que le hemos llamado con desplazamiento base, forma parte como desplazamiento de 8, 16, 32 bits. ¿Bien? Con segmentación, todas las instrucciones de base e instrucciones hacen referencia al desplazamiento entre los segmentos. ¿Bien? Acá tenemos dos tipos de desplazamientos. Uno con segmentación, que todas las introducciones hacen referencia a desplazamientos en esos segmentos, o directamente se hace un desplazamiento de 8, 16 o 32 bits. Después acá tenemos el base, que sería como un direccionamiento indirecto, que uno de los registros de 8, 16 o 32 bits contiene la dirección efectiva. ¿Bien? O sea, esto sería, yo tengo una instrucción, apunto a un registro y el registro después me apunta a la memoria. Bien, por eso es un indirecto. Y después, base con desplazamiento, la instrucción incluye un desplazamiento que hay que sumar a un registro base, que posee cualquier registro. Bueno, este es igual al que habíamos visto. Bien, desplazamiento con índice, que la instrucción incluye un desplazamiento que hay que sumar a un registro llamado registro índice, que acá dice que posee cualquier registro menos el SP, que este SP se usa para el procesamiento de la pila. Después, con índice y desplazamiento, va a sumar los contenidos de los registros índices base e índice y un desplazamiento para formar la dirección efectiva. Este es el que veíamos antes en el grafiquito. Suma el registro base con el índice, y suma la dirección efectiva. Y después la dirección efectiva con la base hacia la lineal. El registro base puede ser cualquier registro, índice cualquier registro. Base con índice escalado y desplazamiento. Suma el contenido del registro índice multiplicado por un factor escala. O sea, este antes no lo habíamos visto. No habíamos visto ninguna multiplicación. Bueno, acá el Pentium tiene este modificamiento. Tiene el contenido de registro índice, que lo multiplica por un factor de escala, con el contenido de registro base y el desplazamiento. O sea, acá hace todo un cálculo y obtiene el operando. Que este no lo habíamos visto antes. Este es propio del Pentium, digamos. Y el relativo te suma el valor del contador del programa que apunta a la dirección siguiente. O sea, yo tengo el program counter que me dice, está apuntando acá, bueno, le sumo tanto y tengo el relativo. Lo que sigue. Entonces acá tenemos un resumen de modo de direccionamiento en el Pentium, que tenemos el modo y el algoritmo que utiliza. El inmediato, tengo el operando.
Acá tengo las referencias. LA es dirección lineal, X es contenido X, SR es registro de segmento, PC program counter, A el contenido de un campo de instrucción, o sea, uno operando, el R es un registro, el B es otro registro, el I es otro registro, y el S es el factor de escala que decíamos antes que multiplica. Entonces acá tenemos el registro, que la dirección lineal está en un registro. El desplazamiento, que la dirección lineal se calcula con el registro de segmento más el operando A. El base, que se calcula, a modo de resumen, el registro de segmento más el registro base. El base con desplazamiento sería el registro de segmento más el registro base más un desplazamiento que está en otro operando. Está en este caso en A. Y el índice escalado con desplazamiento, la lineal sería el registro de segmento más el registro índice, porque este es índice escalado, por el factor de escala. Bien, acá está el escalado más este desplazamiento del A. Después, base con índice sin desplazamiento, bueno, sería de vuelta el registro de segmento, más el registro base, más el registro índice, más un desplazamiento de A. Y en este caso, base con índice escalado y desplazamiento, de vuelta el registro de segmento, más el registro índice por el escalado, más el registro base, más el A. Y el relativo directamente, el program counter más un desplazamiento. Es el registro que apunta a la siguiente instrucción. Bien, entonces hasta acá vimos modos de direccionamientos así de tipos generales, y después entramos un poco en detalle de los modos de direccionamientos del Pentium. Y así después cada procesador tiene sus modos de direccionamientos. También pueden encontrar que un procesador, para hacer un modo de direccionamiento que consideramos común, emplea 5 pasos, por ejemplo, o 5 modos para ocurrirlo. Bueno, el formato en sí, lo que me dice es en cierta cantidad de bits, cómo yo hago la instrucción. Por un lado tengo el CODOP, que es implícita o explícitamente, pueden ser 0 más operandos, y después tengo la dirección, digamos. Pero también habíamos visto que tenemos el modo de direccionamiento. Y en la mayoría de los repertorios de instrucciones se emplea más de un formato de instrucción. Esto también, este repertorio de instrucciones va a depender del procesador, digamos. O sea, no sé, Intel puede tener un repertorio de instrucciones y AMD puede tener otro, digamos. No es lo mismo uno con otro. O sea, como que acá en todo esto siempre hay reglas como de juego básicas y después cada uno las va moldando como, cada fabricante las va moldando como desee, digamos, como le quede mejor. Bien, podemos tener acá asignación de los bits en instrucciones de longitud fija, o sea que la instrucción va a ser longitud fija, o sea, va a ser siempre, no sé, 16 bits o 32 bits y no va a variar. Entonces, en este caso, un número mayor de CODOPs implica más bits en el campo CODOP. O sea, nosotros vamos a tener en cierto tamaño para el CODOP, que sí o sí vamos a usar eso, y vamos a sacar el tamaño de adicionamiento. Cuando capaz un CODOP que es más chico con los bits, se están desperdiciando bits, digamos. Entonces, en este caso, se usan estas instrucciones fijas para aquellas instrucciones que requieren menos operandos y menor capacidad de direccionamiento. Porque al tenerlo fijo, yo le saco espacio a la parte de direccionamiento. Y si le asigno al CODOP, cuando capaz tengo un CODOP que con pocos bits ya lo represento. Y estoy teniendo ahí espacio perdido, digamos. Bueno, acá el diseñador, a esto que hace el fabricante, tiene que enfrentarse a los siguientes factores, que relaciones entre sí van a afectar a la definición del uso de los bits. Número de modo de direccionamiento que vamos a tener, número de operandos, registros frente a memoria, número de conjunto de registros, rango de direcciones y granularidad de las direcciones. Estos, trabajando en el campo de IT, digamos que no lo van a ver, no lo van a emplear en su trabajo, pero un fabricante capaz del lado de electrónica, sí lo puede llegar a emplear. Bien, entonces sigamos con esto, con los temas que tiene que enfrentar el fabricante. Entonces el número de modos de direccionamientos se puede implicar de manera implícita o de manera explícita, que tiene uno más bit, digamos. Si yo siempre uso indexación, ya está. Siempre va a funcionar con ese modo de direccionamiento y no le asigno ningún bit, y es todo direcciones después. El número de operandos, cada dirección de operando puede requerir su propio indicador de modo dentro de la instrucción. O el uso de un indicador de modo puede estar limitado a unos campos de direcciones. Es decir, acá que el operando puede decir que necesite saber cómo ir a buscar ese operando. Entonces necesita ahí unos campos, unos ciertos bits que se le asignen al modo de direccionamiento. Registro frente a memoria. En el caso de un registro conocido, por ejemplo el acumulador, la dirección del operando está implícita y no consume bits de la instrucción. Sin embargo, es dificultosa la programación de este estilo y se utilizan entre 8 y 32 registros.
Número de conjunto de registros, pueden ser de 8 y 16, o 16 bits. El rango de direcciones, en este caso está referenciado con el número de bits de direccionamiento, por lo cual muy pocas es direccionamiento directo. Y en direccionamiento con desplazamiento, el rango se amplía definido por la longitud del registro de direcciones. Y la unidad de direcciones hace referencia a memoria en lugar de registros. Bueno, acá tenemos ejemplos de instrucciones de longitud fija, acá tenemos de 36 bits, acá tenemos de 12 bits, acá tenemos entradas, instrucciones con referencia a memoria, instrucciones de entrada y salida, instrucciones con referencia a registros, que están organizadas de manera diferente, y acá una instrucción de, en este caso, 36 bits. Son dos ejemplos distintos, en este caso son todas de 12 bits, de longitud fija, y en este caso tenemos una de 36 bits. Y como tenemos las instrucciones de longitud fija, también tenemos por contrapartida las instrucciones de longitud variable. Entonces, esto también depende del fabricante, que puede optar por utilizar varios formatos de instrucción de longitudes diferentes. O sea, puede ser que en vez de decir, bueno, yo voy a operar siempre con 12 bits, diga, no, voy a operar algunas veces con 12 bits, otras veces con 36 y demás. Entonces, varía la longitud. Entonces, esta táctica nos brinda un repertorio de codops que son de longitud variable. Bien, entonces acá no desperdiciamos espacio en el codop. Entonces, el direccionamiento, que es todo lo que nos queda, puede ser más flexible, puede tener varias combinaciones de referencia a registros y a memoria, y también puede tener varias combinaciones de modo de direccionamiento, porque tenemos más espacio para jugar en la instrucción. Bien. Entonces acá no perdemos espacio muerto, digamos, en el codop. En este caso, la dificultad está en el aumento de la complejidad del procesador. Entonces dice la disminución del precio del hardware, el uso de microprogramación y un aumento general en el conocimiento de los principios de diseño de procesadores contribuyen a todos a hacer que el precio a pagar sea leve. O sea, acá tenemos que empezar a jugar con todas estas cosas para que el precio de tener una instrucción de longitud variable no nos sea tan elevado. Después dice por último que el uso de instrucciones de longitud variable no elimina el deseo de que todas las longitudes de instrucción estén directamente relacionadas con la longitud de la palabra. Esto quiere decir que el procesador no conoce la longitud de la siguiente instrucción y una estrategia es capturar un número de bytes o palabras, al menos, al tamaño de la instrucción más larga. Esto quiere decir que a veces se captan varias instrucciones. Acá tenemos de longitud variable. Bien, tenemos este ejemplo, que en este caso tiene 4 bits para el COVID, para el codo, el codo, 6 para el origen, 6 para el destino, 7 para el otro codo. Este tiene 7 para el codo, 3 para el registro, 6 para el origen. Este tiene 8 para el codo, 8 para el desplazamiento. Bien, fíjense que acá, en este caso eran 16 bits, en este caso también son 16 bits, acá también. En este caso no. En este caso también seguimos con 16 bits, acá ya no, tenemos más bits que 16, y va variando según la instrucción porque es de longitud variable. Y se va adecuando, fíjense que acá el codop es de 13, acá el codop es de 8, pero acá tiene un registro, no tiene una dirección de memoria, por ejemplo. Acá tiene un codop que tiene un origen y un destino. Bien, entonces va variando en función de la instrucción, todo. Y no se desperdicia espacio. Y bueno, como vimos que las instrucciones pueden ser de longitud fija o variable, a modo genérico, después cada fabricante también tiene su formato propio de instrucciones. En este caso, vamos a hablar del Pentium, que tiene varios formatos de instrucciones y el campo CODOP es el único campo que va a estar siempre presente. Y las instrucciones tienen entre 0 y 4 prefijos de instrucción, que son opcionales, que son estos que están acá. Estos prefijos de instrucción son opcionales, un CODOP de 1 o 2 bytes y una especificación de dirección opcional, que es esto, esta dirección es opcional, un desplazamiento opcional y un campo inmediato. ¿Bien? Nosotros acá tenemos esta especificación de direccionamiento opcional, un desplazamiento que es opcional, y acá también tenemos un campo inmediato que es opcional, o sea, sería de longitud variable. Estos prefijos son opcionales. Bueno, ¿qué son los prefijos de instrucción? Si está presente, contiene el prefijo lock o uno de los prefijos de repetición. ¿Qué significa lock? Lock se usa para asegurar el uso exclusivo de la memoria compartidas en entorno multiprocesador. Y los prefijos de repetición indican que se repite una operación en una cadena. Entonces esto hace que el Pentium pueda procesar cadenas de manera mucho más rápida con un bucle de software, o sea, con un while, digamos. Después, el segmento explícito
Se especifica de forma explícita qué registro de segmentos deberá usar la instrucción, el tamaño de la dirección, si es de 32 o de 16 bits, el tamaño del operando, si también es de 16 o 32 bits, que acá tenemos el segmento explícito, el tamaño del operando, el tamaño de dirección, que estos son estos prefijos, estos 4 bytes. Y después tenemos el CODOP, el, el modo RM, el chip, el desplazamiento y el inmediato. El CODOP, como dijimos, que es 1 o 2 bytes, que indica si el operando es de 1 byte o de tamaño completo, 16 o 32. Y si el campo de datos inmediato debe extenderse o no con el signo. Después el mod RM indica si un operando está en un registro o en memoria. Si está en memoria, los campos del byte especifican el modo de direccionamiento a utilizar. O sea, estamos parados acá, todos acá en el modo RM, tenemos el modo, el registro de CODOP y el RM vamos a tener. Bueno, cierta combinación indica la inclusión o no del byte zip. Después tenemos el reg CODOP, que son de 3 bits, que nos da más información del CODOP, y el RM 3 bits especifica registro como posición de operando, o puede formar parte de la codificación del modo de direccionamiento combinado con el campo modo. Después saltamos, después que vimos todo esto, saltamos acá a este chip, que es 1, 0 o 1, porque es opcional. Entonces tenemos 2 bits, que especifica el factor de escala para el inicio de escalado, después de 3 bits, que es de tipo índice, y o de 3 bits, que es registro base. Esto me parece que quedó mal. Después el desplazamiento, que es opcional, cuando el indicador de modo de direccionamiento especifica que se emplea desplazamiento, o sea, se va a sumar cierto desplazamiento al base, digamos. Y puede ser 8, 16, 32 bits, y el inmediato, que proporciona el valor de un operando, también 8, 16, 32 bits. Estos dos son opcionales. Desplazamiento inmediato, que estamos parados acá, son de inmediato. Todo esto es el formato de instrucciones en el Pentium, que como verán es de longitud variable, porque hay muchas cosas muchos campos que mencionamos que son de longitud, que son, perdón, opcionales. Bueno, esto pueden encontrar en el capítulo 11 del libro, y hasta acá les pregunto, ¿hay alguna consulta? ¿Vamos bien? Bien, vamos a ver una introducción, una estructura del programa en Assembler, el simulador y ejemplos. Antes de empezar, nosotros cuando programamos hoy en día, programamos en C, en Java, en Python, que tenemos lenguajes que son interpretados, por ejemplo, lenguajes que después son compilados, ejecutados de uno, también como un script. Bueno, todo eso después se termina traduciendo a otro tipo de lenguaje que le va a decir a la máquina, che, vos, procesador, tenés que hacer todas estas cosas, tenés que mover el valor 12 que está acá a la variable número. La variable número está acá en este registro A, no sé. Bueno, todo eso que vimos antes de modo de direccionamiento y formato de instrucciones es lo que termina pasando después a bajo nivel. Nosotros cuando programamos en Java, por ejemplo, a bajo nivel después pasa todo eso. Todo eso ocurre mágicamente sin que nosotros lo veamos. Y todo eso se traduce a Assembler. Entonces, se traduce de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel que le dice a la computadora lo que tiene que hacer. Entonces acá, como dice el lenguaje ensamblador, como cualquier lenguaje de programación, es un conjunto de palabras que le dicen a la computadora lo que tiene que hacer. La diferencia es que cada instrucción escrita en el lenguaje ensamblador tiene una correspondencia exacta con una operación de la CPU. Por ejemplo, cargar el valor 12 en el registro interno B, o transferir el contenido del registro interno A al registro interno B. La otra clase ya hemos visto, una suma, que era, creo, X es igual a X más Y. Y eso vimos que eran 3 operaciones. Era al valor de Y, se lo sumo a X. Al valor de X, bueno, eran 2. Al valor de X, después lo guardo en X. Todo eso que parece así lineal, después se traduce acá abajo en otras operaciones. Y después dice, bueno, guardar el valor de X en tal registro, por ejemplo, está en dirección de memoria. Y bueno, las palabras del lenguaje ensamblador son mnemotécnicos, que sirven de ayuda a memoria, digamos, para memorizar, que representan el código máquina, que es el lenguaje que entiende la CPU. O sea, la CPU no entiende Java, sino que entiende el código máquina que se traduce de Java a este nuevo lenguaje. Bueno, como decíamos, nosotros tenemos por un lado Java, nosotros tenemos Assembler, y la computadora va a entender lo que le dice Assembler, básicamente, no lo que dice Java. Entonces, es el lenguaje que se llama código, es el código máquina que está formado por sistema binario. Entonces, el lenguaje ensamblador, en este caso el lenguaje ensamblador, es una programación de bajo nivel que expresa las instrucciones de una forma más natural al hombre. O sea, si yo veo un move de A y 12, o sea, voy a entender lo que significa, pero a la vez es duro para nosotros, es más fácil verlo, por ejemplo, en un código Java, C, pero ese lenguaje ensamblador, es el assembler, está muy cercano al procesador, porque esas instrucciones de move, o de add, o de load, se traducen después en un código máquina. Se usan los mnemónicos, o sea, estos mnemotécnicos de move, add, sub, por ejemplo, que simbolizan las órdenes o tareas que se tienen que realizar.
Después esta traducción de los mnemónicos a código máquina se entiende por microcontrolador que la lleva a cabo un programa ensamblador. O sea, nosotros acá tenemos un lenguaje ensamblador que pasa por un programa que lo va a ensamblar y pumba, sale el código máquina. O sea, el binario. Entonces el programa que está escrito en lenguaje ensamblador se denomina código fuente, que es el punto ASM, que lo hace el lenguaje ensamblador. Y el programa ensamblador, que sería como nuestro pseudocompilador, proporciona a partir de este fichero, o sea, a partir de este archivito, el correspondiente código máquina, que tiene la extensión .exe. Y después que sale el código máquina es que la computadora listo, dice, ah, bueno, tengo que hacer todo esto, dice el procesador. Y interpretas 1 y ceros. O sea, la máquina siempre bajo nivel funciona con el sistema binario, con unos y ceros. Bueno, entonces acá vamos a hablar un poquito de la estructura de este programa en Assembler, por si alguna vez se encuentra con algo así. Entonces tenemos, y cada línea puede tener hasta 4 campos o columnas, que se separan con tabulaciones. Y las columnas y campos son estos 4 que están acá. Un campo de etiquetas, que son expresiones alfanuméricas que pone el usuario para identificar una línea, y todas las etiquetas tienen asignado el valor de la posición de memoria, en la que se encuentra el código que acompañan. Ahora podemos hacer un ejemplo. Después el código, el mnemónico de la instrucción, el move, el add, el load, el sub, bien, el jump también. Después tenemos el operando y datos, que son los operandos así en realidad, que puede haber 2, 1 o ningún operando. Y después una línea de comentarios, que tenías una línea de comentarios como cualquier código. En este caso, todo lo que se encuentra a continuación de un punto y coma será ignorado por el programa ensamblador y se considera como comentario. Bien, por ejemplo, nosotros el comentario lo hacemos con el barra, no sé, en todo lo que es programación, o en SQL lo hacemos con el guión. Bueno, acá en Assembler es con el punto y coma. Después en el campo código que tenemos acá, Tuski se abre en 3. Tenemos instrucciones, directivas y macros. Puede tener una de estas 3, digamos, ¿no? Las instrucciones son esos mnemónicos que son convertidos por el ensamblador en código máquina. El move, por ejemplo. Y cada procesador tiene su set de instrucciones o repertorio de instrucciones, como decíamos antes que cuando hablamos de las instrucciones. Después las directivas son pseudo instrucciones que controlan el proceso de ensamblar el programa, pero que no son parte del código. Es decir, indican al programa ensamblador cómo tiene que generarse el código máquina. Y después las macros, que es una secuencia de mnemónicos que pueden insertarse en el código fuente del ensamblador de una manera abreviada, mediante una simple llamada. Entonces, bueno, ahora te podemos hacer un ejemplo, este ejemplo que está acá. Assembler, como le decíamos, nosotros lo enriquecedor sería poner una plaqueta y hacer un herramienta que prenda y apague una LED, un LED, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto, como vimos en la arquitectura 1, se puede utilizar este simulador que es online, este simulador, donde acá tenemos ciertos... Esto que está acá explica lo que es el simulador, ¿bien? Tenemos el campo code, que es el código fuente del ensamblador, o sea, acá nosotros podemos abrir este simulador y acá escribir nuestro código. ¿Bien? Hacer un move, un jump, un add, etc. Después tenemos el campo output, este simulador, y esto que es lo que simularía la salida por el monitor, por ejemplo, un Hello World, un Hola Mundo. Después tenemos acá el set de registros. Todos estos registros, acá tenemos el zero, el carry, el fault, el instruction pointer, el stack pointer. Y en este caso, fíjense que tenemos 4 registros, A, B, C y D. ¿Vieron que antes hablamos de un direccionamiento con registros que estaba limitado por la cantidad de registros? Bueno, en este simulador solamente tenemos 4 registros. Y ya está. Entonces, el stack pointer es el puntero de la pila, el instruction pointer toma la dirección de memoria de la próxima instrucción en cada ciclo CPU. El fault, cuando se produce una falla se prende. El carry, si se genera un carry, o el zero, si el resultado de la instrucción da 0. Después tenemos acá la memoria RAM, que es como se va moviendo a medida que se ejecuta un programa, que va pasando. Después acá el botón verde de RAM para ejecutar el código que escribimos acá. El step es para ejecutar paso por pasito, como va cuando yo ejecuto este paso, qué es lo que pasa acá con los registros, con la memoria RAM, con el output. El reset limpia la memoria RAM y el assembly carga el contenido del programa en memoria RAM. O sea, este botón assembly carga este contenido del programa en la memoria RAM y después lo ejecutas, por ejemplo. Esto sirve para que puedan jugar con este simulador, hacer, por ejemplo, una suma de un registro con otro, una resta, un salto, por ejemplo. Pero como decíamos antes, el simulador, o sea, cada procesador tiene su registro de instrucciones, su set de instrucciones y su también modo de funcionamiento que pueda tener. Así que después lo vamos a ver un poco más adelante, esto que estaba acá. En este caso tenemos por un lado este set de instrucciones que hacemos clic nos lleva al link,
y el link del simulador. Bien. Entonces acá tenemos este caso. De todos los modos de dirección que nosotros habíamos visto, solamente usa 3. El inmediato, ya tengo la dirección de memoria, el registro o el directo. Bien. Entonces solamente usa estos 3 direccionamientos este procesador. Fíjense que se cumple lo que vimos antes. Los modos de direccionamientos como que son generales, pero cada fabricante usa los que desee y los adapta como desea. En el caso de este simulador, usa estos 3. Después también tenemos ciertos registros. Acá tenemos 4 registros para utilizar. También tenemos una memoria limitada, memoria RAM que va desde 0 por E8 hasta 0 por FF. O sea, este bloque de memoria tenemos que también es limitado y demás. Entonces, cada arquitectura tiene su modo de accionamiento, su tamaño de memoria, su cantidad de registros. Entonces, varía de uno a otro. Entonces acá tenemos este ejemplo que lo pueden ejecutar después en el simulador, que esto lo que va a mostrar es un hola mundo por monitor. Entonces acá tenemos nuestro campo de etiquetas, nuestro campo de, vamos a volver para atrás, etiquetas, código, operando y comentarios. Tenemos nuestro campo de etiquetas, de códigos, de operandos o datos y comentarios. Entonces acá tenemos JMP que sería un jump. Este jump saltea a inicio, a la dirección de memoria e inicio. Entonces, tuki, vengo para acá, saltea jump. Este que dice que mueve al registro C lo que está en hola. O sea, lo que está acá lo mueve al registro C. Después en este caso, o sea, es un direccionamiento directo. Lo que está acá mueve el decimal 232 a D. Otro direccionamiento. Y en este caso, hace un llamado, como vimos en la clase pasada que hacían llamados de sus rutinas, sus procesos, llama a lo que está en imprimir, en dirección imprimir. Entonces, tuki, vengo acá a imprimir. Y acá hace un push. Guarda el registro A en la pila, guarda el registro B en la pila, y después dice que mueve del decimal 0 a B. Y después que termina de ejecutar acá imprimir, sigue ejecutando por acá abajo. En este caso, move a C, mueve el registro A, el valor de la primera posición del registro C, después el move D con A, mueve la primera posición del registro D, lo que está en A, y después acá inc C, eso hace un increment, sería como un puntero y va recorriendo el vector para recorrer el registro C. Después hace un incremento acá de D para recorrer el registro D, que es de salida. Y acá es un compare, CSMP es un compare, que todo esto lo pueden ver en ese set de instrucciones que estaba no sé, slide atrás. Compara el registro B, que tiene 0, que está acá, con el registro C, le hace una posición, para ver si son iguales o no. Y después hace un salto, si es 0, o sea, si no está el flag 0 activado, a ciclo. Y ciclo está acá. Entonces hace así, tuki, tuki, va operando, va operando, va operando, hasta que termina de operar, y después hace un pop de B y un pop de A. O sea, fíjense que en la pila primero guardé A y después guardé B. Entonces, ¿quién sale primero? Sale B y después sale A. O sea, saca el registro B de la pila para vaciar ante la ejecución y después saca el registro A de la pila. Y lo que nosotros queríamos ver por pantalla era este hola mundo. Acá hicimos una definición de una variable que era hola mundo. Todo esto que está acá fue simplemente un printf por pantalla diciendo hola mundo. Bueno, por atrás pasan todas estas cosas, digamos, cuando hacemos un hola mundo en este procesador, digamos, ¿no? Y acá tenemos una resta, por ejemplo, de 2 registros. Nos vamos a restar, tenemos en este caso que movemos al registro A 22. Mueve al registro A el decimal 22, guardándolo en hexa, o sea, en hexadecimal, o sea, en 16. IP contiene la dirección de la próxima instrucción. O sea, IP contiene acá la dirección que sigue. La instrucción que sigue. Y acá en el A, todavía no. Después acá, move B con 23, o sea, a B le movemos el valor de 23, que lo guarda en hexa, o sea, hexa va hasta 16. Entonces, en el caso anterior, el 22 era este 1.6. En el caso 23 es el 1.7. Guarda acá. Y después hace la resta con B. O sea, sería A menos B. Y lo guarda en A. Y se activa el flag C, ya que se produce acarreo. ¿Bien? Entonces acá hacemos la resta de A con B. Lo guardamos acá en A. El resultado de todo en hexadecimal de FF. Y después se activa C porque se produjo un acarreo. Bueno, IP siempre contiene la próxima instrucción y después hace un hold que separa la ejecución del programa. Todo esto que está acá pasa una resta. A menos B y lo guardan A. Y pasa todo esto después por atrás. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Acá tenemos los flags.
esto creo que lo habíamos visto cuando vimos la ALU, de lo que se pueda producir con las operaciones. Cuando vimos también operaciones con puntos flotantes también, con comas flotantes. En el caso del zero, si el resultado de una instrucción da 0, se prende en 1. Después el carry, si se quería un carry, pero acá por ejemplo no estamos viendo de overflow. El carry era cuando hacíamos por ejemplo una suma y después nos daba negativo. El primer decimal, el primer bit. Sí, ¿no era que Después, era para darlo si era positivo o negativo eso, profe? claro, yo por ejemplo sumaba 2 más 5 y después me daba que arrancaba con 1 el resultado. ¿Cómo puede ser que sea negativo? Si es una suma. Era eso el carry. Ah, ok, ok. Después el fall, si se produce una falla en el sistema, o sea, si quiero ir por ejemplo por 0, hago 2 dividido 0, pumba, explota. Se prende acá la bandera fault. Después tenemos el instruction pointer, que nos va a apuntar a la acción de división de memoria. El stack pointer, que nos dice dónde está la pila, donde tenemos la pila. Y después acá tenemos 4 registros. ¿Bien? Acá tenemos el set de instrucciones, que esto lo pueden leer. Por ejemplo, acá tenemos el move, que copia un valor. Y acá nos dice la forma que podemos usar el move. De registro a registro, de una elección a un registro, de una constante a un registro, de un registro a una elección, de una constante a un registro. Una elección, perdón. Después un db, que es cuando definimos una variable, db constant, o sea, nosotros acá habíamos definido db hola mundo, por ejemplo. Después son operaciones matemáticas, en este caso una suma con el add, una resta con el sub. Acá no dice cómo podemos trabajar esa suma y resta, de registro con registro, dirección con registro, constante con un registro, lo mismo con la resta. Después un incremento o decremento, que incrementa un registro o decrementa un registro en uno. Multiplicación y división. Mult y división, también nos dice cómo multiplicar y dividir. Después acá tenemos las instrucciones lógicas. AND, OR, XOR, y NOT. Todo esto lo vimos tecnología aplicada, después arquitectura 1. Y todo esto va a modificar si hay carry o zero. De shift instructions, que esto es para... esto es para hacer un desplazamiento. El compare para hacer una comparación. También cómo lo podemos hacer la comparación. El jump, en este caso vamos a hacer un jump a una dirección. Que esta dirección puede ser escrita la dirección así tal cual. Andar la dirección 16F, por ejemplo. O anda a... Acá hacemos un jump. ¿Dónde estaba? Acá un call. Y anda a imprimir. ¿Imprimir qué está? Está en esta dirección de memoria, imprimir. Entonces, por ende, le damos la dirección de memoria. Y el JNZ también sería otro jump, ¿no, profe? Acá está. Jump if no zero. O sea, si yo hago una operación y el resultado no me da 0, jump. ¿Y a dónde hago el jump? Acá, a ciclo. Y ciclo está en esta división de memoria. Entonces hago un jump acá. Yo solo tranquilamente podría acá escribir la dirección así específica en memoria, pero yo acá le dije que ciclo está parado acá, que acá tendrá la dirección de memoria acá al costado. Entonces hace un jump acá. Tenemos el jump si no es 0, si es 0, si hay carry, si no hay carry, si es menor igual, si no es menor igual, si es mayor igual, si no es menor, si es menor, y bien. Después el call, que para decir andar a tal lado, sin importar, o sea, hace un salto, sin importar ninguna condición, sino que le digo, anda para allá. Y después el red, sale una subrutina, y acá tenemos instrucciones con la pila, que es el push, que el hago. Igual con la pila puedo dar un registro, puedo dar una elección, o por una constante, el pop, que saco la pila en un registro, y después el hold, que esto frena el procesador. O sea, una vez que yo ya termine de ejecutar, te voy a hacer un hold para que termine. Y todo esto que está acá, que no es mucho, es este simulador, digamos. Pero si van a ver por ejemplo, a Intel o el Motorola o el AMD, tenés hojas y hojas de set de instrucciones, un montón. Entonces acá está el ejemplo que, que vimos, a ver. Sí, bueno, parecidos a un Hello World. Yo acá si le doy RAM, vienen como arranca a procesar y va poniendo por pantalla la H, la E, así hasta que termina. Y acá está ciclando en el loop. Y acá va pasando todo. Y ahí, pumba, terminó de ejecutar. Yo quiero lo reseteo y hacemos paso por paso, así que lo primero hace un jump a start. O sea, acá define todo Hello World que yo y salta a start. Y acá hace mueve hello, hace después separa en la instrucción
que estaba antes en la posición 06, y hace el 232 AD. Hasta acá está todo bien, fall, está todo perfecto. Y ahora llamo un print. Print debería estar en la posición 32. En el caso un push de A, un push en B. O sea, guarda lo que está en A y guarda lo que está en B. Después pone un 0 en B. Bien. Acá esto se va moviendo, se hace moviendo. Y acá sale y arranca. Ahí escribió la D. Ahí escribió la H, perdón, incrementó C. E incrementa D. Acá D y C tienen valores que están en hexadecimal, o sea, lo tienen que transformar. Y acá salta si no fue negativo, o sea, si no fue cero. Como no fue cero, o sea, como la comparación no terminó, o sea, todavía tenemos que recorrer el vector de Hello World, sigue. Entonces, listo, viene acá. Entonces, get char from bar. O sea, lo que está en C lo va a guardar en A. A lo que está en A lo guarda en D. Y después incrementa C. Y ahí salió. D era para imprimir en pantalla. Si mal lo puse yo acá. D. Sí. Y así va siendo. Bueno, vamos a parar un poquito. La L, la otra L. Fíjense que en algunos casos nos dando carry true. Que hay carry. Bueno, hasta con la D. Sigue con la D. Hace la comparación del B con el C y dice, ¿son iguales a 0? No. Entonces sigo. Salto. Hago ahí, imprimo la S. Y ahí cuando hago la comparación, me dice que sí. Y salta, empieza a sacar lo de B y lo de A. Y ahí hace un return. Y acá hace el hold. Hace stop execution. Bueno, acá ustedes pueden jugar, digamos, y pueden crearse programitas, así sencillo, como para ver cómo se va moviendo este procesador, digamos. Que en la realidad pasa lo mismo, pero a mayores escalas, digamos. Así que, bueno, chicos, Missouri.